Antonio, Texas. Me dijo que iba a estar aquí, no lo veo. Oh, aquí está. Ángel, ni siquiera nos ha venido a saludar. Ven, por favor. Él es el pastor de nuestra iglesia allá en San Antonio, Texas. Y anoche yo ni le di tiempo, ya lo vi cuando estaba casi por la mitad del mensaje. Lo estoy tratando de dejar para que nos predique mañana, pero no quiere. ¿Lo amarramos? No, más que le llamaron hoy y le dijeron, hermano Ángel, su esposa se mira muy triste. No, lo más seguro que está mirando. Dios me le bendiga, amados hermanos. Nos da mucho gusto estar en esta hora reunidos con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios, el cual nos formó en el vientre de nuestra madre. Y le debemos muchos favores, hermanos. Muchos, muchos, muchos. Ni con toda nuestra vida le podríamos pagar todo lo que Él hizo con nosotros, porque perdidos estábamos en el mundo y Él tuvo una gran misericordia en habernos recogido y en habernos lavado con su preciosa sangre, y entonces ahora estamos comprometidos con Él. ¿Cuántos estamos comprometidos? ¿Cuántos estamos comprometidos? A pagarle con un buen agradecimiento, hermanos. Que de aquí para adelante le seamos fieles hasta la muerte, porque Él nunca nos ha fallado, hermano. A nosotros nos puede fallar la familia, nos pueden fallar los amigos, los hermanos, pero Cristo nunca falla. Cristo nunca nos abandona. Nunca, 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 nunca. Por eso dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Si antes andábamos adorando por ahí al diablo, donde se nos daba la gana, ahora vamos a adorar a Cristo, a Cristo, a Cristo. A Cristo sea la honra, la gloria y la alabanza. Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga a todas las filiales de esta iglesia. Gloria al Señor, y que bendiga a nuestro pastor José Carvajal y a toda su familia. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. ¿Saben por qué anda el hermano Ángel aquí? Porque este año no he llegado a Texas. Y le dijo al otro pastor, ¿verdad?, allá de Irving, bueno, el pastor no ha venido, yo voy a ir a ver qué pasó, por qué no ha venido. Hay que darse una vueltecita. Algo estaba pasando. Sí, estamos bien. Gracias, hermano Ángel. Gloria al Señor. Hermano Ángel tiene un testimonio tremendo, este hombre, hermano. Dios lo sacó de un mundo terrible. Y bueno, imagínense que el local donde está la iglesia hoy era una licor, ¿verdad? Emborrachabas a la gente ahí y hoy estás luchando cómo sacarlos a los borrachos, y tú también. Terrible, pero el Señor lo alcanzó. Amén, y hoy le sirve a Dios. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en San Mateo 24:35. Yo acabo de regresar de España, todavía ando todo tergiversado con el horario. Otra vez a las 2 de la mañana me levanté, pues me desperté, son las 4 de la tarde aquí. Y ahí ando que todo alocado. Bueno, si me ven soñoliento de vez en cuando, pues despreocúpese, me voy a tardar como una semana todavía para recuperarme bien. Dice la palabra del Señor, San Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede sentarse. Hay mucha gente, y aún gente cristiana,
que ha abandonado la Biblia, ha abandonado la palabra de Dios. Es increíble ver los miles de creyentes que ni siquiera se saben los libros de la Biblia de memoria. ¿Usted se lo sabe? Bueno, ¿y que no es cristiano, pues? ¿Por qué no se sabe los libros de la Biblia de memoria? Y si no se sabe los libros de la Biblia de memoria, menos los 10 mandamientos. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos católicos, no, sino los de la Biblia. La gente se ha olvidado de la Biblia. Miraba una discusión entre muchos hermanos por la afirmación que un pastor hizo. Dijo que nadie, fíjese, nadie se salva, dijo, por obedecer a Dios, sino que la gente se salva por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Y eso provocó un tremendo problema. Y es que la gente sí quiere ir al cielo. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren ir al cielo? A ver, levante la mano. Pero y si pregunto, ¿cuántos quieren arrepentirse? Y más si preguntara, ¿cuántos quieren consagrarse? Entonces la gente quiere ir al cielo. Pero la culpa la tenemos a veces los predicadores, que solo le enseñamos a la gente: acepte a Cristo y usted es salvo, ¿verdad? Pero allí no termina todo. A Cristo hay que recibirlo como Salvador, pero también hay que recibirlo como Señor. Y cuando yo recibo a Cristo como Señor, alabado sea el nombre de Dios, estoy, hermanos, cediendo mi voluntad. Y si yo le he dado mi voluntad a Él, entonces ya no puedo hacer yo mi voluntad, sino la voluntad de Él. Y ese es el problema. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios. Una hija de un pastor me dijo que prefería pasar el día mensajeando, mandando textos, que leer la Biblia, porque dijo que el celular era mucho más interesante que la Biblia. Y eso es la realidad para muchos creyentes, que aman más su celular que la Biblia. Si preguntáramos aquí, ¿cuántas veces al día consulta usted su celular? ¿Qué me diría? Y si le preguntara cuántas veces al día consulta la Biblia, ¿qué me diría? Que se le cayó la quijada. Si es verdad que hoy no hay culto regularmente, pero este es un culto para Dios. Hay mucha situación, hermano, en la vida de muchos creyentes.
hay tanta gente torcida en el evangelio porque se han olvidado que lo único infalible y eterno es la palabra de Dios. Y yo quisiera saber si habrá algún libro en la tierra. Usted ha leído bastante, yo también, y aquí hay algunos que tal vez han leído más que nosotros. Si hay algún libro en la tierra que se pueda comparar a la Biblia. Porque muchos han comparado la Biblia con grandes obras literarias. Por ejemplo, el Quijote. ¿Sabe cómo es reconocido el Quijote por los grandes litúrgicos? Como la Biblia del castellano. Pero yo he leído el Quijote. Y hasta ahora el Quijote no ha pasado de ser Quijote. Hasta ahora no encuentro yo que el Quijote haya cambiado la vida de nadie. He leído la Ilíada de Homero, la Odisea, la Divina Comedia. He leído grandes obras literarias. Alabado sea el nombre de Dios. Pero entre todas las que he leído, decidí quedarme con la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Decidí quedarme con la Biblia. ¿Y por qué decidí quedarme con la Biblia? Porque solamente por el texto que acabo de leer me planta una gran verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay mucha gente torcida porque ha tomado como infalible lo que lee en los libros. Y lo único infalible y eterno es la palabra de Dios. Diccionarios, comentarios, grandes obras, hermanos, que han sido escritas, muchas por teólogos, escatólogos, exégetas, hermano. Pero la Biblia tiene una connotación diferente. Porque la Biblia es un libro que no se puede leer como cualquier otro libro. La Biblia, bendito sea el nombre de Dios, no se puede leer como cualquier otro libro. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis un montón de veces. Pero, hermano, eso es un error. La Biblia es la palabra de Dios y tú no puedes leer la Biblia. Es la Biblia la que te lee a ti. La Biblia descubre tus errores, la Biblia descubre tus defectos, la Biblia aprueba tus situaciones, hermano, positivas para con Dios. La Biblia, gloria a Dios, te desaprueba las cosas negativas para con Dios. La Biblia es la palabra de Dios, aleluya, y ese libro que más vidas ha cambiado. Entonces, no hay literatura que se iguale a la Biblia. He leído libros gruesos. Mi esposa a veces me dice, solo de ver esos libros me decepciono. Bueno. Me ha gustado leer. Entonces,
Muchos han buscado, hermanos, comparar la Biblia con obras de mitología antigua. Y es que indiscutiblemente ha habido grandes hombres, hermanos, sabios, ¿verdad? Si yo estoy de acuerdo, yo puedo entender la situación de un Eurípides, de un Sófocles, de un Aristóteles, de un Sócrates, de un Platón. Sí, yo entiendo eso. Que escribieron cosas muy interesantes. Sin embargo, ¿dónde están sus obras? ¿Dónde? Algunas de ellas están preservadas y muy bien preservadas en museos del mundo. Pero la Biblia, entre más vieja se pone, entre más vieja es, menos la pueden encerrar en un museo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia, uno de los libros más aborrecidos y más odiados, gloria al nombre de Dios, todavía permanece, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, dice, no pasará. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en segunda de Pedro, vamos a ver allá en el capítulo 1, el versículo 16. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer, dice Pedro, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué dice Pedro? Señores, lo que les hemos testificado a ustedes, de lo que damos testimonio, no nos lo contaron, lo vimos con nuestros propios ojos. Por eso es que en Hechos 2:38 la Biblia dice, 10:38 del libro de los Hechos, cuanto a Jesús de Nazaret, dice, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y mire lo que dice Pedro en la casa de Cornelio: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo. Juan dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo, eso es lo que predicamos y eso es lo que anunciamos. Bendito sea el nombre de Dios, de manera, gloria al nombre de Dios, que no nos puedan contar, sino que podamos testificar verdaderamente, gloria al nombre de Dios, que Dios es real. Aleluya, que Dios es real. De manera que no me puedan decir a mí cómo se recibe un milagro. Gloria a Dios, porque yo mismo soy un milagro. De manera que nadie me pueda decir cómo se recibe sanidad, porque yo he sido sanado. De manera que nadie puede decirme cómo es liberado una persona, porque yo he sido liberado. Gloria al nombre de Dios. Pedro dice, señores, lo que les contamos, lo que les testificamos, no lo agarramos de fábulas, no, gloria al nombre de Dios, sino que con nuestros propios ojos vimos su majestad y su gloria. Aleluya. Aquí no se trata como hace el merolico allá en las calles, en los autobuses, en los parques, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten.
No, mi hermano. Fíjese. La Biblia, la palabra de Dios, supera, hermano, a cualquier obra religiosa en cualquier época. Cualquier obra religiosa. Cualquiera. Cualquier libro religioso. Y que hay muchos. Pastor, ¿como cuáles, por ejemplo? Bueno, ¿qué tal el libro de Mormón? ¿Qué tal los escritos y las profecías de la señora Ellen White de los adventistas? Supera la Biblia, la palabra de Dios, supera cualquier libro religioso, cualquier concepto religioso. La Biblia dice, me encanta ese texto, allá en el Salmo 12, dice que la palabra de Dios es purificada 7 veces. ¿Cuántas veces? 7, y usted sabe que en la Biblia el número 7 es perfección. O sea que la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que a mí me preocupa cuando oigo hablar de tantos apóstoles y tantos profetas, y estos no se levanta ninguno de ellos, si es que tienen, hermano, autoridad apostólica. ¿Por qué no se levantan a defender la pureza de la Biblia? Sino que imagínese usted que solo la Iglesia Católica tiene más de 200 versiones diferentes. Por mencionar algunas, Torres Amat, Nácar Colunga, Monseñor Strambinger, Biblia Guadalupana, Biblia de Jerusalén, y la más moderna que han hecho, hermano, en conjunto, en compañía, hermano, con la Iglesia Cristiana, porque la Iglesia Católica tradujo una Biblia, hermano, juntamente con las asociaciones bíblicas evangélicas, y esa es la nueva versión internacional, la NBI, que es una Biblia con lenguaje actualizado, que realmente no está cambiando a nadie, porque cuando tú cambias el sentido del texto, la palabra pierde efectividad. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra pierde poder, la palabra pierde autoridad. Y hermano, esa versión nueva, versión internacional, la NBI, que es la Biblia de los ministerios de la prosperidad y los movimientos del G12, la Biblia de la nueva era. Y está circulando por montones en las iglesias. Bueno, yo me imagino que aquí hay más de 3. Ay, santo. Puede ser que esté de acuerdo conmigo, puede ser que no. Pero la Biblia es superior a cualquier obra literaria legislativa. Porque la Biblia, hermanos, no es un periódico. La Biblia, ay Dios mío, lo que le voy a decir. A ver, levántela.
Y dice, no, pues aquí sea el celular, levante. La Biblia, la palabra de Dios. Cada país tiene una constitución, ¿verdad? Pero cuando la constitución, hermano, tiene situaciones que no van de acuerdo, a veces con la gente le hacen enmiendas. Pero la Biblia es la constitución. La constitución de la patria celestial. La constitución del reino de los cielos. Y la ventaja es que a esta Biblia no se le pueden hacer enmiendas. No se le puede añadir ni se le puede quitar. ¡Ay, santo! Gloria al nombre de Dios. Está completa, está completa, está completa. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que los judíos algunas veces intentaron apedrear a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús les aplicaba el mandamiento de una manera que a ellos no les gustaba. Varias veces intentaron apedrearlo. Varias veces intentaron matarlo. Y un día lo iban a apedrear y Jesús les dijo, ¿por cuál de las obras que les he hecho me van a apedrear ustedes? No, le dijeron, es que no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque te hace Dios a ti mismo. Pero ¿y que no han leído en su ley? Les dijo. Tan ciegos son ustedes, les dijo. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes, les dijo, me llaman Señor y dicen bien, porque lo soy. Y Jesús les ponía el mandamiento de una forma que a ellos no les gustaba. Y es que para poder hacer una enmienda en un mandamiento de la Torá, tenían que reunirse todo el Sanedrín, todos los religiosos, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, y todos los viejitos, todos los ancianos, tenían que reunirse para ver si estaban de acuerdo en hacerle una enmienda a un mandamiento. Y Jesús venía y se los cambiaba así de repente. Ahora, ¿por qué Jesús hacía eso? Porque Él era el dador de la ley. Él era el dador de la ley, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y los que la interpretaban mal eran ellos. Es más, la Biblia dice que habían invalidado el mandamiento y habían preferido las tradiciones. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, hermano, Jesús, que era el dador de la ley, dije el dador de la ley, alabado sea el nombre de Dios, se los aplicaba como verdaderamente era. Claro, que para ellos, que se la pasaban aborreciendo todo el tiempo, criticando, juzgando, viene Jesús y les dice, señores, no juzguen para que no sean juzgados. Pero no les gustó. Señores, les dijo Jesús, todo lo que ustedes quieran que la gente haga con ustedes, así hagan con ellos. No les gustó. Señores, les dijo Jesús, el que los cargue una milla, vayan con él dos. Alabado sea el nombre de Dios. Al que te pide, dale. Al que te pide la túnica, déjale también la capa. Y eso era la aplicación del mandamiento. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Pero Jesús se los aplicaba de una manera que a ellos no les gustaba. Entonces, encontramos, bendito sea el nombre de Dios, que la ley de Dios o la palabra de Dios es superior, hermano, a cualquier obra, hermano, legislativa. De manera que la Biblia dice, toda alma se someta a las potestades superiores. De manera que la Biblia nos enseña a ser sujetos, por ejemplo, a los patrones. ¿Eh? La Biblia contiene leyes no solo espirituales, sino morales, principios, valores. Bendito sea el nombre de Dios, hermano, que no se pueden cambiar. Aleluya. Por ejemplo, aquello de lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Me dijo una hermana un día de estos: pastor, ¿por qué mi hijo es tan malo si yo no fui malo con mis padres? ¿Qué estoy pagando? Le dije: no, hermanita, usted no está pagando nada. Este no es asunto suyo, este es asunto de su hijo. Quien está sembrando es él. Esta no es cosecha suya, esta es siembra de él para cosechar mañana. Y ese es un principio bíblico. Gloria al nombre de Dios, que no se puede cambiar. La gente pelea por sus derechos. Los homosexuales pelean por sus derechos, los inmigrantes peleamos por los derechos, todo el mundo pelea por sus derechos. Pero si esos derechos violan, hermano, alabado sea el nombre de Dios, las leyes morales, entonces la situación está peligrosa. Porque si se violan, alabado sea el nombre de Dios, hermano, esas situaciones, gloria al nombre de Dios, entonces se violan los principios. Y si se violan los principios, las consecuencias son terribles. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre de Dios. A mí me preocupa, y yo hablaba con el pastor hoy en la tarde, me preocupa cuando yo veo nuestra gente, por ejemplo, ¿verdad? Que salen esas manifestaciones y ahí andan con la bandera salvadoreña y la hondureña y la mexicana y para allá y para acá. Y no pasa nada. Pero eso es violar la soberanía de un país. Usted no puede, hermano, levantar una bandera de su país en otro país, porque la única forma que puede hacer es que lo haya conquistado. A ver, ¿qué cree que pasaría? ¿Qué cree que pasaría si estos gringos, si estos americanos se van a hacer eso a México? ¿Lo permitiría México? ¿Ah? Una chapina en El Salvador, una bandera chapina. Imagínese usted caminando allá por la Rubén Darío. ¿Qué pasaría, hermano Guillermo? Bueno, yo no sé.
estos dicen que dejaron la bandera de los Estados Unidos en la luna, porque consideran que conquistaron la luna. De ahí nadie se las puede quitar. Pero vemos a nuestra gente marchando por las calles, ¿verdad?, con las banderas de nuestros países, en un país que no es el nuestro. Y entonces nos quejamos y nos lamentamos porque vienen estos señores y quieren cerrarnos la puerta y botarnos a todos. Los iraquíes decidieron quemar la bandera americana. Y miren lo que les pasó. Y entonces yo veo a veces esos destrozos. Por ejemplo, sencillamente, cuando juega la selección mexicana y ganan. Que el día que México gane un mundial va a ser el fin del mundo. Hermano, destrozos terribles, rompen vidrios, hermano, chocan carros, abren negocios. Bueno, la situación se pone terrible. Y la gente allá anda, ¿verdad?, con sus banderas mexicanas para allá y para acá. Y si es los de Honduras, pues también con la H, ¿verdad? Y si son los salvadoreños, pues que la selecta, hermano. Y nosotros, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Se nos olvida que estamos en un país que no es el nuestro. Entonces los gobiernos tienen leyes legislativas, gloria al nombre de Dios, que a veces yo pienso que no las impulsan porque nos tienen lástima. Pero que no sería el primer país en el mundo que procuraría exterminar una raza. Lo intentaron hacer en Persia, acabar con los judíos. Bueno, ¿lo hizo o no lo hizo Hitler? Se dice que unos 6 millones de judíos fueron exterminados. Y solo porque Israel tiene una promesa de Dios, permanece. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Sin embargo, la Biblia, aleluya, supera cualquier obra legislativa. Gloria al nombre de Dios, porque la Biblia es la palabra del Dios de la gloria, la palabra del Dios del cielo. La Biblia, la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, nunca se ha escrito otro libro como la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no hay libro sobre la tierra que tenga la autoridad que la Biblia tiene. Por ejemplo, vamos a ver Hebreos capítulo 11. Mi Biblia dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Luego dice: porque por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve,
de lo que no se veía. Entonces la Biblia tiene poder creativo. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Y usted sabe quién es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. La Biblia dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La traducción del Nuevo Mundo a las Escrituras de los Testigos de Jehová dice, en el principio estaba la palabra. Y la palabra, dice, estaba con Dios. Y la palabra era un Dios con D minúscula. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. En el Salmo 8 dice que cuando Dios, hermano, lo ordenaba todo, gloria al nombre de Dios, ahí estaba yo con él, dice la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, gloria a Dios, cuando Dios el Padre dio la palabra, que es Cristo, Cristo hizo todo, porque la Biblia dice en Colosenses que por él y para él fueron creadas. Oiga, por él y para él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Lo que usted ve fue creado por esta palabra. Lo que usted no ve fue creado por esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No hay libro sobre la tierra que tenga la autoridad que tiene la palabra de Dios. A ver, enséñeme si hay algún libro sobre la tierra que contenga lo que la Biblia contiene. Por ejemplo, tal vez en el nombre del Quijote se sujetan los demonios. Tal vez en la autoridad del misal del cura de la iglesia de San Matías se sujetan los demonios. Bueno, entonces Jesús dijo, si yo por la palabra echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y en la Biblia dice, aleluya, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es? No es palabra muerta, es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. No hay libro sobre la tierra que tenga el poder que tiene la palabra. Qué terrible. Entonces, la Biblia toca tantos temas diferentes. Hermano. A veces que hemos ido a retiros y yo he predicado 5 mensajes, 6 mensajes en el mismo texto. Me he dicho, pastor, ¿cómo le hace?
¿Yo? ¿Cómo le hago que yo? No. Es que la palabra de Dios. Me dijo un pastor una vez, hermano Carvajal, me dijo, ¿usted nunca ha pensado ir al instituto bíblico? Y le dije, pues, me hubiera gustado, hermano, pero ahorita ya a estas alturas del ministerio, irme a un instituto bíblico sería bien complicado, pues no tengo tiempo. Me dijo, por hermano Carvajal, sería bueno, me dijo. Porque va a llegar un momento, siervo, me dijo, en que usted va a topar. Y ya no va a hallar qué tema tomar, me dijo. Y yo le digo, eso fue hace ya unos cuantos años. Y de repente encuentro en la Biblia temas que tengo 36 años predicando el Evangelio y nunca los he predicado. Estos días que anduvimos por allá, por Europa, uno se encuentra gente que hablan unos lenguajes tan raros, hermano. Iba yo de Madrid a Sevilla en el avión y a la par mía iban dos alemanes. Yo ahí, oyendo la jerigonza que llevaban. Cuando ya íbamos a llegar, me dice, en español, malo, pero en español, me dice, ay, perdone, que nosotros pues solo alemán hablamos. Oh, le dije, no te preocupes, yo no hablo alemán, pero hablo español y hablo inglés, le dije. Ah, pues sí. A saber qué decían, hermano. Pero uno se encuentra con gente que los oye hablar y entonces yo le decía al pastor de allá, yo creo que esta gente que tiene estos lenguajes más raros en la tierra, yo creo, le digo, que estos fueron los más afectados en el juicio de la Torre de Babel. Tal vez esto era de los que estaban más arriba. Es que hay unos lenguajes de verdad. Tal vez a eso les cayó el juicio. Y usted sabe lo difícil que debió haber sido ese día. Porque hay lenguajes que se parecen. Sí. Como el italiano, el portugués, ¿verdad? De repente como que se oye algo español, ¿verdad? Pero ya hablando con ellos. Imagínense los franceses, que casi todos lo relacionan con el té. Imagínese usted, para encontrarse otro en aquella multitud de gente que hablara igual. Y la Biblia dice que fue Dios. Bueno, el Papa Juan Pablo II era políglota. O sea, un hombre que hablaba muchos idiomas. Pero yo me he puesto a pensar, ¿y cuántos idiomas hablará Dios?
Aleluya. Que a todos aquellos millones de personas después del diluvio construyendo la torre de Babel para llegar al cielo según su concepto, Dios les dio lenguajes diferentes a todos. Alabado sea el nombre de Dios. No hay lenguaje sobre la tierra que haya sido inventado después de eso. No, señores. Dios confundió ahí sus lenguas. La Biblia es una fuente inagotable de temas interminables y no podrá usted terminar jamás de predicar la Biblia, porque la Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. La Biblia dice: ¿quién enseñó al Espíritu Santo para que le sea demandado, para que le sea pagado? ¿Quién fue su consejero? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién le instruyó? Bendito sea el nombre de Dios. Y aquello maravilloso que Jesús dijo, aleluya, no piensen qué es lo que van a decir, porque en aquella hora os será dada, ¿qué cosa? Palabra. ¿Qué cosa? Palabra. ¿Qué cosa? Palabra. Que nadie podrá resistir. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia toca tantos temas, hermano. Oh, sí. Algunos dicen que solo promesas, la Biblia tiene 32,000 promesas. Imagínese usted cuántos días tiene el año. 365 días tiene el año. Y la Biblia tiene 366 veces la palabra: no temas. O sea, una vez para cada día del año. O sea que lo primero que Dios le dice a usted mañana que abra los ojos va a ser: no temas. Aleluya. No temas que yo soy contigo. No temas que no serás afrentado. No temas. Óigame, manada pequeña. La Biblia tiene tantos temas. Ahora, ¿por qué la Biblia es superior? ¿Por qué la palabra de Dios es superior a cualquier otro libro? Porque no hay otro libro en la tierra que te diga de dónde vienes y hacia dónde vas. ¿De dónde vienes? Del mono, pastor. Vaya pues. Yo no tengo problema con eso. Si usted dice que usted viene del Ramapithecus, pues no le hace. Si del Sinjanthropus, está bien. No le hace. Pero mi Biblia dice que Dios nos creó. Él es nuestro creador. Que primero, dicen algunos, andábamos en 4 patas. Y yo sé que algunos de repente miran raro porque como que se rascan así. Pero que después nos fuimos enderezando. Que primero tenía cola, se le cayó la cola. Imagínese usted. Lo cierto es que hasta hoy la teoría de Darwin, y que Darwin era, su papá era pastor bautista. El hombre se embarcó y pasó por allá por los Galápagos y
y allá mira unas especies y por otro lado las mira diferentes y él piensa que es evolución. Y entonces se dice que Darwin al morir pidió perdón al mundo, porque nunca creyó que de su teoría se haría incluso una religión. Se nos dice, ¿verdad?, que hubo un hombre que descubrió el átomo, ¿cómo se llamaba? Dalton, sí, John Dalton descubrió el átomo, y se dice que el átomo es la partícula más pequeña, indivisible. Pero entonces viene otro que descubrió que el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Y esas entonces serían partículas más pequeñas. Ya no se pueden ver. Bueno. Y entonces mi Biblia dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Pablo dice: conozco un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue llevado al tercer cielo, oiga, donde vio cosas y oyó cosas que el hombre no puede describir. ¿Cómo se imagina el cielo usted? Lo cierto es que aquí se mata por minerales preciosos, por ejemplo, como el oro. Mi Biblia enseña que en el cielo el oro es el mineral más barato. Lo usan para asfaltar las calles y la plaza de la ciudad. No es de 18, ni de 14, ni de 24 quilates, no. Sino que la Biblia dice que es oro puro, oiga, finísimo, óigalo, refinado, limpio como el cristal. No tiene escoria. ¿Cómo será? Dios santo. Y la Biblia dice que usted es heredero de todo eso. Por eso Pablo le dice a los corintios, hermanos, que si hemos de juzgar cosas de esta tierra, nos deberíamos de despreocupar de eso, porque juzgaremos aún, dice, a los ángeles. ¿Cuánto pensáis que serán, hermanos, indignos de juzgar cosas tan pequeñas? Alabado sea el nombre de Dios, gloria al nombre de Dios. Por eso Pablo dice, hermano, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, gloria al nombre de Dios. Si vemos en el capítulo, creo que es el 12 de Romanos, de Hebreos, quiero enseñarle algo aquí.
Vamos a ver el versículo 17. 12:17 de Hebreos. Oh, esto está terrible, hermano. La Biblia es el único libro que nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando haber heredar la bendición, hablando de Esaú, fue reprobado. Luego el verso 18 dice, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. 19, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual, cuando la oyeron, rogaron que no se les hablase más. Verso 20, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si bestia tocase el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Vaya, esto es para usted. Eso era para aquellos. Esto es para usted. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de ¿qué? De muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla. Por eso es que la Biblia no se puede tener en menosprecio. Sencillo, Jesús dijo, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Mire eso. Entonces Jesús dijo, el que no recibe mis palabras, yo no le juzgo, dijo. Yo no le juzgo. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bendito sea el nombre de Dios. Ay, santo, gloria al nombre de Dios. Entonces la Biblia nos señala a nosotros de dónde venimos y hacia dónde vamos. En Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7 dice, aleluya, desde el verso 1, usted sabe, la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y luego comienza a hablar de situaciones, por ejemplo, dice que antes dice que ¿qué? ¿Lo encontraron en Eclesiastés 7? Verso 1, el 2. Antes que oscurezca el sol. Ajá, la luz de la luna y las estrellas. Luego, ajá, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué más dice? Cuando temblarán los guardas de la casa. Nada que ver con el Guillermo, aquel joven que corría, que saltaba. Ya los guardas de la casa mire, yo hasta cojo ando. Hermana Norma, ¿se acuerda cuando usted jugaba bate con la muchacha? Me dice un hermano un día de estos, pastor, a veces mi niño quiere que lo lleve al parque.
Y cuando voy al parque me dice, papi, juguemos. Y sí, dice. Un ratito corro, me siento. Papi, sigamos. Ya no puedo, hijo. Mire, si hay algunos hermanos aquí, a veces en los feriados se ponen a jugar pelota por ahí. Hasta con calentura llegan. Y hasta extraño caminan. Porque les duele. Entonces, antes que tiemblen los que guardan la casa, ¿qué más? Ay, cesarán las muelas porque anden bien. Ya se cayeron las muelas. Y luego, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Mire, algunos miran así, mire. Otros y otros sin anteojos. No vemos nada. Entonces, antes que se oscurezcan los que miran por las ventanas, ¿qué más? ¿Y qué más? Cuando se levantará la voz del ave. Ay, Dios mío. ¿A qué horas canta el gallo, hermano? En la madrugada. A las 3, a las 4 de la mañana. Ya a esa hora hay muchos que ya no tienen sueño. Cuando se levantará el canto del ave. ¿Qué más? Va a temer de lo que es alto, de los lugares altos. Yo antes un brinco pegaba, sí, pero ya no. Ya le tiene miedo a la altura. Íbamos en un avión en una ocasión y había mucha turbulencia. Se sacudía y una señora se puso de pie y dijo: señoras y señores, tarde o temprano nos teníamos que morir. Dijo: ya llegó el día. Y las azafatas: señora, siéntese, señora, siéntese. No, señorita, no. Vamos a rezar un rosario. Llevaba miedo la señora. Le tienen miedo a la altura, dice. Un día se subió una señora en un avión de El Salvador para acá. Desde que se sentó, agarró un rosario, una camándula de esas, y empezó a rezar. Yo a la par de ella. No abrió los ojos desde El Salvador hasta aquí. 5 horas. Señora, no va a comer. Nada. Santa María, Madre de Dios. Y se rezó ese, y se rezó otro y otro y uno más, hermano. Tenía miedo. Pero el verso 7 dice: antes que el polvo se vuelva al polvo, como era, ¿cuándo? Como era al principio, y el Espíritu se vuelva a Dios, que lo dio. Entonces la Biblia nos dice, aleluya, ¿de dónde venimos?
¿Y hacia dónde vamos? Y ahí es donde a mí me molesta un poquito, porque hay gente, hermano, tan soberbia, tan altiva, tan orgullosa, sobre todo las muchachas cuando son bonitas, que porque si tienen un cuerpo que parece de guitarra. Mira, yo te digo, yo he trabajado en funeraria y si algo hiere es la carne humana. No te creas mucho que porque eres bonita, que porque tienes cintura de violín, que porque... No te creas mucho, no, 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 porque eres polvo y al polvo volverás. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que la Biblia me enseña a mí, alabado sea el nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, aleluya. Qué hermoso lo que la Biblia enseña cuando me dice a mí, hermano, que el mundo se pasa y sus deseos con él, su concupiscencia, su vanidad, alabado sea el nombre de Dios, se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo dijimos ayer, los que se olvidan de Dios, su memoria será escrita en el polvo, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Me dijo una vez una mujer, Señor, me dijo, venga, ¿quiere que le lea la mano? Le digo su futuro. Le dije, vaya pues, pero vamos a hacer un negocio, le dije. Tú me dices mi futuro a mí y yo te lo digo a ti. ¿Qué te parece? Y me agarró la mano y le agarré. Mira, yo veo aquí, le dije, que si no te arrepientes, tu parte será en el lago de fuego. Me jaló la mano. No necesito ser brujo ni espiritista. Tengo la Biblia. Tengo la palabra de Dios. Que me dice de dónde vengo, aleluya, y hacia dónde voy. ¿Quiere saber para dónde va? Bueno, se lo voy a decir. Jesús dijo de esta manera, así lo dijo, así se lo voy a decir yo. Si alguno me sirve, sígame, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Sírvale, sírvale, sírvale. Donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Jesús lo dijo de esta manera. Y si me fuere, aleluya, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, aleluya, para que donde yo esté, ustedes también estén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde he encontrado eso yo? En la Biblia, la palabra del Dios viviente. En la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Termino con esto, libro de los Salmos, 119. Vamos a ver el versículo 89. Fíjese que la Biblia ha permanecido a través de la historia. Han intentado destruirla, arruinarla, degradarla. Y ha permanecido. El rey Joacim
quemó el libro del profeta Jeremías. Bueno, y si quemó el libro del profeta Jeremías, ¿por qué yo encuentro aquí un libro del profeta Jeremías? ¿Y que no lo quemaron, pues? ¿Encontraron el texto? Póngase de pie, ahí nos vamos. Versículo 89, ¿qué dice? Para siempre permanece tu palabra en los cielos. El Salmo 29 dice: voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová que desmenuza las breñas. Voz de Jehová que hace tronar. Fíjese qué terrible. El salmista David dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. David decía: los pensamientos vanos aborrezco, amo tu ley. David decía: cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. Oh, gloria al nombre de Dios. La Biblia dice que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: acuérdate, Timoteo, que tú desde niño conoces las escrituras. Acuérdate de quién has aprendido, le dice. Y Pablo les dice a los efesios: señores, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta noche hay mucha literatura fascinante en el mundo, pero ninguna como la Biblia. Es tan perfecta que la Biblia dice que no le puedes añadir ni quitar. Está completa. Un falso de esos profetas actuales dijo, por cierto, quemó la Biblia, quemó una Biblia y dijo: nosotros, la iglesia actual, dijo, ya no debemos depender de la Biblia, sino de las profecías de los profetas actuales. Pobrecitos miserables, pusieron la Biblia de lado y se olvidaron de la palabra de Dios. Ama la Biblia. Porque yo creo en la Biblia. Porque yo era un miserable y este libro me cambió. Tu palabra es lumbrera mi camino, oh Señor.